Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. La historia se repite. Pedro Sánchez, el número uno, que así le llamaban los ahora investigados por corrupción, está comprometido en el centro de la polémica tras conocerse el último informe de la UCO. Un informe de unas 200 páginas que coloca al presidente del Gobierno en una posición un tanto delicada al señalarle como el responsable de haber autorizado el polémico viaje de Delcy Rodríguez a España, a pesar de que en aquellos días la narrativa oficial era la de la negación absoluta. Hoy el relato es otro. El giro de guión de Moncloa pasa a ser una suerte de victimización, asegurando que Sánchez fue víctima de un engaño. Hablamos de un caso de corrupción con muchas ramificaciones. Por un lado está José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes y mano derecha de Sánchez en esos momentos, que no solo estaba al tanto de lo que sucedía, sino que incluso participaría de forma activa en esos hechos. Y no solo en la cuestión de las mascarillas, sino también en otras tramas mucho más complejas como las que involucran a Venezuela o la operación de rescate de Air Europa. Vayamos por partes y desglosemos los hechos. Ábalos, en su momento, le envía a Koldo un mensaje para mostrarle parte de una conversación con Sánchez, un pantallazo. En ese intercambio de mensajes, Ábalos informa a Sánchez de la llegada de la número 2 de Maduro en un vuelo privado y de manera discreta a España. Sánchez, con una simple palabra, la de bien, da luz verde. Así de fácil y así de sencillo. El entonces ministro de inmediato se reúne con Rodríguez en enero de 2020, a pesar de que la entrada de esta en suelo europeo estaba prohibida por Bruselas. Y es que no hay que olvidar que el aeropuerto de Barajas también es suelo europeo. El escándalo estalla y Ábalos comienza a ofrecer múltiples versiones contradictorias sobre lo ocurrido en Madrid. Lo que hoy sabemos, gracias a este informe, es que Sánchez estaba al tanto de todo y que además fue quien dio la autorización para que se violara una orden europea. En otras palabras, el presidente del Gobierno de España permitió que se cometiera una ilegalidad en su propio país. Ante esta evidencia, Moncloa ha cambiado su versión, admitiendo que sí, que Sánchez autorizó esa visita, pero alegan que ahora desconocían la prohibición que pesaba sobre Delcy Rodríguez. Sin embargo, este es solo uno de los hitos de esta compleja trama. En ese mismo informe de la UCO se menciona también a Víctor de Aldama, empresario y cabecilla de la trama. El informe de la Guardia Civil detalla cómo él pudo haber facilitado una transacción de oro entre Rusia y Venezuela, valorada en, atención, la friolera de casi 70 millones de euros. La historia se complica aún más cuando descubrimos que Aldama también usó su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Air Europa por parte del Gobierno español. Según el informe, Sánchez, Ábalos y la ministra Nadia Calviño se reunieron una mañana de julio de 2020 para tratar ese tema. Ya por la tarde, ese mismo día, horas después, Aldama se reunió con el presidente de Globalia, Javier Hidalgo, y el mismo Aldama envió un mensaje diciendo que ya había hablado con el uno y que ese uno había dado su visto bueno. La UCO no tiene dudas, el número uno es Pedro Sánchez y 4 meses más tarde el rescate de Air Europa se hizo efectivo. Una trama que apunta directamente a la Moncloa y que no deja de sumar ramificaciones. Lo que sabemos ya es de por sí muy grave, pero cabe preguntarse cuánto más falta por destapar. Dentro del Partido Socialista los nervios, como se pueden imaginar, están a flor de piel, y es que hay temor de que Aldama cante la traviata ahora que está en prisión provisional sin fianza. La mentira es la base de este gobierno, la justicia dirá si la corrupción también lo es. Hemos sido testigos de múltiples versiones, de una narrativa cambiante y de un juego de sombras, y cuando alguien cae en la mentira en varias ocasiones, difícilmente parece que se pueda detener. La cuestión aquí no es solo la corrupción ética, sino una corrupción sistémica que afecta al núcleo de Pedro Sánchez. Y es irónico porque Sánchez y Ábalos fueron, lo recordarán, los artífices de la caída de Mariano Rajoy, precisamente por la corrupción. Quizás lo que han olvidado es que al final del día los números no siempre juegan a favor, porque el número uno, Pedro Sánchez, parece estar en el podio de los escándalos, aunque no por su liderazgo, como desearía. Su narcisismo y ser el mago del relato le ha llevado a convertir la mentira en su mejor estrategia. Ser el número uno, sin embargo, no es señal de grandeza, sino ser simplemente el primero en la lista de quienes más tienen que esconder.
buenos días, hoy es viernes, día 11 de octubre, celebramos en el santoral del día de hoy San Juan 23, Santa María, Soledad, Torres Acosta, San Felipe y San Santino. Terminamos la semana con además una noticia de última hora porque la primera querella contra el magistrado Juan Carlos Peinado por su investigación a Begoña Gómez ha sido rechazada por el Tribunal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admite a trámite esa denuncia presentada y aún no se ha pronunciado además sobre las querellas de Sánchez y de su mujer. Como decimos, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia ha acordado no admitir a trámite esa querella interpuesta contra el magistrado Juan Carlos Peinado, el instructor del juzgado número 41 de Madrid que está investigando a Begoña Gómez por 2 delitos de corrupción. En fin, tenemos muchos asuntos de los que hablar. Esta es noticia de última hora, enseguida vamos con más asuntos, pero hoy gran parte de este programa tiene que estar dedicado precisamente a ese informe de la UCO, como no podía ser de otra forma, y para ello saludamos a los invitados que nos acompañarán esta mañana. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Además hablaremos de economía, de esos 60.000 millones de euros que pueden venirse en impuestos. Víctor Manuel Seligrat, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todas, y que evidentemente a ver si resplandece la verdad, que lo necesitamos y es fundamental para todos los temas políticos y jurídicos. Carmen Lovelle, muy buenos días también. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros, y la que acabas de dar es una buena noticia, porque desde luego una democracia sin ley no existe, y que el presidente del gobierno presente una querella cuando es investigado por un juzgado no tiene nombre, honestamente. Así que está bien que nos pares para noticias como esas. Vamos ya con esta cuestión, con las noticias de última hora, porque como saben, este mismo viernes el presidente del gobierno se ha ido hasta la Ciudad del Vaticano. Allí ha mantenido esta misma mañana una audiencia con el Papa Francisco, y al término de ese encuentro ha comparecido ante los medios de comunicación. Uno de los compañeros periodistas le ha preguntado precisamente por esta noticia, la noticia de la semana, y esto es lo que ha contestado Pedro Sánchez. Ha hablado de que su gobierno no va a permitir en ningún caso la impunidad y además deja todo el peso, toda la polémica sobre José Luis Ábalos. Quiero recordar que el Gobierno de España, y yo en particular, tiene un compromiso con la regeneración democrática. Creo que desde el punto de vista político lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es la absoluta confianza en las instituciones públicas y en el Gobierno de España. Absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno. En segundo lugar, absoluta colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues desde luego no va a haber impunidad y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. ¿Cuándo se percató? Esa es la valoración del presidente del gobierno, aunque sí que ya lo ven con un semblante muy serio, y es que fíjense la portada del Mundo en el día de hoy, de esta misma mañana: se dispara el medio en el Partido Socialista, no es para menos, por la trama Koldo tras ese informe de la UCO, la trama Koldo, que en unos días seguramente podremos empezar a llamar, si no lo podemos hacer ya, como la trama de Sánchez. El problema es cuánto y qué queda por salir. El miedo inunda la sede del Partido Socialista después de esos mensajes que están en forma de pantallazos que Ábalos envió a Koldo, refiriéndose al presidente del gobierno, cómo había dado su autorización para esa visita de Delcy Rodríguez, una visita sobre la que el gobierno ha cambiado de versión en múltiples ocasiones. Saltan las alarmas en Moncloa. El último informe de la UCO sobre el caso Koldo compromete y mucho a Pedro Sánchez. Dentro del informe hay una captura de pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos, unos mensajes en los que el exministro le dice a Pedro Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez responde con un sencillo bien. Por lo tanto, el presidente autorizó la entrada de Delcy Rodríguez, a pesar de que Bruselas había prohibido que la vicepresidenta pisara suelo europeo. Todo ello contradice las versiones que hasta ahora habían dado desde el PSOE. El propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que
en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Esa semana en la que Ábalos declaró en el Senado dio múltiples de versiones diferentes. Pero llamativa fue también la versión que dio el presidente del Gobierno hace ya más de 4 años. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Pero ahora el Gobierno vuelve a cambiar de versión. Dice Ángel Víctor Torres que cancelaron la visita de Delcy Rodríguez a pesar de que aterrizó en Barajas. Y ojo, porque el Delcygate no es la única trama que compromete a Sánchez. En el mismo informe se habla sobre el rescate de Air Europa. Pues bien, Sánchez habría intervenido en el rescate de la compañía. Se señala el 16 de julio de 2020 como la fecha clave, ya que ese día se produjo una reunión entre Ábalos, Sánchez y Nadia Calviño. Al día siguiente, el comisionista Víctor de Aldama escribe al CEO de la compañía, Javier Hidalgo, el siguiente mensaje. Me dice K que ya le ha llamado el 1. En cuanto sepa te digo. Los investigadores de la Guardia Civil identifican el 1 con el presidente del Gobierno. Una trama que pone en la diana a Pedro Sánchez, pero que también salpica al menos a 7 ministerios y a varias comunidades autónomas socialistas. Bueno, como se lo decía al inicio de este programa, hay muchas ramificaciones. Vamos a ir parte por parte. La primera de ellas, esa visita de Delcy, que lo más grave de todo es que el presidente del Gobierno conociese con anterioridad que esa visita se iba a producir. Ves que todavía más allá que se cometiese una ilegalidad en suelo español, Carmen. La verdad es que no es que haya dado una versión, ni 2 ni 3. Han dado 7 u 8 versiones diferentes. Y lo cierto es que Sánchez presume siempre de sus grandes relaciones en Europa, pero se pasa a Europa cuando a él le parece. Conocían perfectamente, ¿cómo no van a conocer la prohibición que pesaba sobre esta mujer tan conocida en Venezuela y en Europa y en el mundo? Y precisamente esa prohibición es por algo gravísimo, por sus faltas contra los derechos humanos, porque es una mujer violenta y porque es una mujer sin escrúpulos. Y Ábalos desde el primer momento dijo 40 cosas. Primero, que solo fue en coche hasta el aeropuerto y que no habló con ella. Después que la vio, pero que no habló. Después que subió al avión. Después que bajó del avión, estuvieron en la sala VIP. Y todo eso, además, está relatado en un libro que uno de los periodistas de Biogetic escribió hace ya 3 años. Esto nos demuestra una vez más que tenemos que pelear duramente. Yo apelo de nuevo a la oposición. Hoy tenía que estar en la calle con mucha más fuerza, pidiendo la dimisión del presidente, diciendo que Nixon y otros cayeron por cuestiones menos importantes que la de un hombre al que le dejan construir el relato, que es de lo que viven. Y perdonadme, sin saber yo que debía de pensarlo, porque son muy completos todos esos argumentos que al principio del programa nos aporta nuestra querida Alba, que habló de narcisismo. Yo traía y quería recordar este libro, que es de abril de este año, de Luis Aramburu, en que dice claramente, y lo demuestra luego estudiando todos los datos psicológicos, que Pedro Sánchez es un narcisista. Pedro Sánchez y el síntoma del narcisismo. Y un narcisista puede abocar a un país a consecuencias irreparables. Por tanto, es momento de que tienen que ponerse muy firmes y decir: basta ya de relatos, y que no le dejen, con la ayuda de todos los medios públicos que tiene a su servicio, más todos aquellos, perdonadme, hoy va de libros, no sé por qué, en este momento recuerdo a Jacinto Benavente y los intereses creados, y cuando dice Crispín, como era la frase aquella, que más que crear afectos hay que crear intereses, y eso
es lo que ha hecho Sánchez desde el principio. Y, por tanto, cuando llega a las reuniones donde están sus parlamentarios, donde están sus ministros, donde están sus acólitos, es siempre el aplauso continuado, la adoración al líder. Es un dictador y yo no voy a encontrar otra palabra que le defina mejor, porque la ley no le interesa y en esta decisión que se ha tomado de no aceptar esa querella contra el juez debería de ser sancionado porque ha utilizado al abogado del Estado para un asunto particular. Los abogados del Estado no están para defender a personas particulares, aunque sea el presidente del gobierno, porque es un caso particular de él y de su señora. Por tanto, una vez más, delinque. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque creo que tendremos la oportunidad a lo largo de estas horas, de estas 2 horas, de poder brevemente, pero con claridad, exponer la situación de una manera absolutamente objetiva, con hechos, no con opiniones. Yo en mi vida profesional lo que me importa, además de las opiniones, que para eso somos seres humanos, es las obras. Obras son amores y no buenas razones. Partiendo de esa premisa hay que decir primero, ¿sabemos el archivo de la querella al juez si ha sido por la querella instada por la Abogacía del Estado? No lo sé, no es por la Abogacía del Estado. Bien, evidentemente en su momento y cuando tenga la oportunidad, si me la dais, en este programa o en otro, intentaré esclarecer a los televidentes el por qué entiendo con la objetividad técnica, bajo la premisa de mi posible equivocación o acierto, de por qué sería improcedente una querella de la Abogacía del Estado ante un señor que va a declarar como esposo. Esta es la primera querella que se interpuso contra el magistrado Peinado y la puso el periodista Máximo Pradera. Bien, pues desde ese punto de vista habría que ver la fundamentación estableciendo de esa desestimación de la querella. Lo que sí es cierto es que aquí se ponen querellas con una tremenda facilidad, pero no me voy a enrollar, vamos a ir al primer punto en concreto. La primera cuestión, yo creo que el PSOE no tiene por qué tener miedo, al revés. El PSOE debería de tener la fuerza necesaria que no está teniendo la oposición de que esclarezca la verdad de lo que está sucediendo. Eso es lo que tiene que hacer un partido democrático. Es decir, no miedo a lo que está ocurriendo, investigándolo hasta el fondo. Punto 1. Punto 2. Yo sigo sin entender la opacidad que hay en estos temas. Yo creo que todos los televidentes que nos estén escuchando, que sean objetivos, que no tengan ningún interés de ningún tipo, dirán, a mí no me han explicado nada. No ya que haya versiones distintas, es ¿qué ha pasado? ¿Por qué salió Ábalos de la cercanía y del puesto que tenía? ¿Por qué lo echaron? ¿Por qué en este momento sale el presidente del gobierno solo a hablar de esta situación? ¿Por qué no se esclarece todo el tema y hay que estar sometidos a lo que en este caso, que para eso está la justicia, pero que resplandezca la verdad bajo privaciones de libertad? Hay que recordar también a los televidentes, voy acabando ya, Alba, sí. Hay que recordar a los televidentes también el hecho de que la ocultación de un tema conlleva una responsabilidad política y también podría llevar una responsabilidad jurídica, pero hay que diferenciar entre lo político y lo jurídico. Y esa ocultación, esa falta de claridad es lo que yo creo que nos falta a todos los ciudadanos. ¿Qué nos lleva? Y ya termino de momento. A todo esto, a una inseguridad al ciudadano, al pequeño, al mediano empresario, al trabajador, al señor o la señora que tiene que buscar un puesto de trabajo, al joven que le da miedo quedarse aquí porque no encuentra seguridad, porque mañana hay un problema de un tipo. Es decir, el gobierno y la oposición no están transmitiendo al pueblo español seguridad. Ningún partido político está transmitiendo esa seguridad que todos necesitamos, los jóvenes, los menos jóvenes, los mayores y los muy mayores. Riera. Vamos a ver. Te voy a poner ahí así. Aquí hay un tema que está clarísimo. Es decir, Pedro Sánchez no tiene ningún interés en que esto se esclarezca porque él es el principal partícipe de toda esta polémica, con lo cual va a intentar ocultarlo todo. Es que da lo mismo, es decir, su mujer, no es su mujer, es decir, es su señora esposa y hace lo que hace. No, él le permite hacer lo que hace porque se negocian en la Moncloa. Es decir, su hermano, desde Badajoz, colocado por el Partido Socialista, defrauda Hacienda.
y se demostrará que además defrauda Hacienda. Es decir, el partido es un grupo de mangantes colocados democráticamente, es decir, en la Moncloa y en el resto, de mangantes. Es que hay que decirlo, a las palabras hay que utilizarlas. Es decir, son una panda de mangantes. Y vamos a ver, es decir, empecemos con las mascarillas. Nos han mangado 2.500 millones de euros a los españoles, comprando unas mascarillas que eran falsas. Ahora les llamamos fake, es decir, son falsas. Esas mascarillas además se han pagado por ellos, es decir, un 70% por encima del precio. ¿Pero por qué? Porque el 70% se lo han llevado ellos, a sus propios bolsillos. Tenemos a todos implicados hasta aquí. ¿Dónde están los 104 lingotes? ¿Dónde están los 104 lingotes que vinieron con Delsi en las maletas? ¿Dónde están? Han desaparecido. ¿Y las maletas de Delsi dónde están? No lo sabemos. Vamos, lo suponemos, pensamos que en unos Falcon que han ido varias veces a Santo Domingo se han trasladado maletas de Delsi y otras maletas. Esto es una golfería permanente. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Hombre, que el cadáver todavía no es cadáver, o sea, está en su parte final y huele a podrido, es decir, es que, vamos a ver, esto es un cáncer tremendo lo que tiene el Partido Socialista. Es que el cáncer está muy avanzado. ¿Cuándo veremos a ese cadáver del Partido Socialista morir? Bueno, pues el día que haya una editorial del diario El País o haya una entrevista de primera página en la cadena SER, ese día sabremos que Pedro Sánchez está sentenciado y empiezan a haber síntomas de la sentencia de muerte de ese cáncer que además no tiene cuidados paliativos. ¿Y cuál es? El otro día la primera página del País diciendo... Tergiversar. Que es la palabra clave de lo que se refería con ese informe de la audiencia sobre el caso Begoña Gómez. Y lo llamaban caso Begoña Gómez. Sí, caso Begoña Gómez. Y el día que la editorial del País se dedique a Pedro Sánchez y su posible defunción, ese día tendremos claro que el presidente del gobierno ha pasado a mejor al cadáver. Veremos cuándo se producirá entonces ese posible futurible entierro. Por la cuestión de Delcy Rodríguez, por todas estas novedades, Vox, Jorge Buxade, esta misma mañana ya ha anunciado que va a solicitar la reapertura de la causa. Hoy mismo nosotros vamos a pedir la reapertura del caso Delcy porque fue dictado un auto de sobreseimiento provisional. Además, se nos dijo que las grabaciones de los vídeos de Barajas habían desaparecido. Vamos a ver si han desaparecido. Quizá la UCO sabe más cosas, porque la UCO ha sabido mucho y los informes son muy elaborados y vamos a pedir esa reapertura. Más cosas aparte de Venezuela y de Delcy Rodríguez, de las que hablaremos a la vuelta de una breve pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Vamos a seguir hablando de la trama Koldo, trama Sánchez, como ustedes prefieran llamarlo, porque estos informes de la UCO salen a la luz justo horas después de que conociéramos otros, los que implicaban directamente a José Luis Ábalos, unos informes por los que el magistrado del caso Koldo daba además los primeros pasos para solicitar esa investigación al propio José Luis Ábalos después de ese informe donde se destacaba su papel relevante y de responsabilidad en la trama. En el día de ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional solicitaba al Congreso de los Diputados que informara de su condición de aforamiento por ser diputado, que es un mero trámite, un paso previo para que luego envíe la causa al Tribunal Supremo. Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, da el primer paso para investigar a Ábalos. Un informe de la UCO se centra en el exministro como principal sospechoso de la trama en la que se investiga la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por valor de 53 millones de euros a una empresa, Soluciones de Gestión, que también está en el centro de la investigación. El juez ya ha preguntado al Congreso si el exsecretario de Organización del PSOE, ahora diputado en el Grupo Mixto, está aforado para llevarle en todo caso ante el Supremo. Un
Un movimiento que se produce apenas un mes después de que no decretara ningún tipo de acción contra el exministro porque los indicios entonces no eran suficientes. Antes de que el Congreso responda sobre su condición de diputado, Ábalos podría declarar de manera voluntaria si así lo solicita el magistrado. El cabecilla de la trama en la que se investiga al exministro sustenta aún más su posible imputación. Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo, asumió el pago del alquiler del piso de su pareja. Jessica, la joven estudiante de odontología que fue contratada por la empresa pública Ineco, dependiente de la cartera que el entonces socialista dirigía, y misma persona que le acompañaba en sus viajes al frente de transportes y por los que cobraba más de 1.000 euros al día. Aldama pagaba por su vivienda un ático en Torre de Madrid, ubicado en Plaza de España, cerca de 2.700 euros mensuales y pagos que realizó durante casi 3 años. Una parte de la vivienda la pagaba él a través de uno de sus socios y la otra corría a cargo de Joseba, el hermano de Koldo García, quien da nombre a la trama. En total se abonaron 88.000 euros para el pago total de la vivienda. La trama sobre las mascarillas, el caso Koldo, sigue pasando también revista en el Senado. Grande Marlaska, ministro de Interior, ha sido llamado a declarar en la comisión el próximo día 24 a la luz del último informe de la UCO que revela que los integrantes de la trama tenían un topo dentro de la Guardia Civil. Y está también la cuestión de Air Europa, porque en ese mismo informe de la UCO se muestra que hubo una reunión una mañana de julio y luego por la tarde otra, es decir, que Sánchez además estaría presente y sería partícipe de ese rescate, de la negociación para el rescate a Air Europa, que además se materializó 4 meses después. En ese mismo informe, Sánchez negoció el rescate de Air Europa el mismo día que además Begoña Gómez se vio con Hidalgo. Es una noticia que también recoge El Confidencial. Vamos ya, si os parece, con las reacciones de los diferentes partidos políticos, porque habéis hablado de la oposición antes de la primera pausa de publicidad y me gustaría debatir sobre ello, porque además The Economist lo dejó muy claro al mismo tiempo que le arreaba a nuestro presidente del gobierno, asegurando que se aferraba al poder a costa de la propia democracia y aseguraba que la principal baza de Pedro Sánchez era la fragilidad de la oposición. Hablando de oposición, empezamos, si os parece, con Santiago Abascal, que en el día de ayer el presidente de Vox publicaba este comentario a través de X, antes Twitter, asegurando que haciendo un repaso de todas las noticias que conocíamos, el cerco de la corrupción, dice, cada vez se estrecha más sobre él. Vox seguirá trabajando para que acabe sentado en el banquillo y condenado. El principal partido de la oposición, el Partido Popular. ¿Dónde están en Génova 13? Nos preguntamos, porque fíjense, ustedes han visto a Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas, nosotros tampoco. Sí ha querido valorarlo Isabel Díaz Ayuso esta misma mañana, a través de las redes sociales también, asegurando cuáles son, mostrando las 10 diferencias cuando la corrupción cerca al gobierno de Sánchez. Nadie, ninguna televisión ha grabado la entrada en prisión de Aldama. Fiscalía General del Estado mira hacia otro lado. Wyoming, anoche de bromas con Aznar. Infolibre abre con Ayuso. El País no saque editorial de las novedades del caso Ábalos. Sindicatos mudos. Sumar, Podemos, PNV, Esquerra, Junts, BNG y Bildu escondidos. El mundo de la cultura, mudos. La Sexta no anuncia ningún especial en su programación. Sánchez, ni portavoz del Gobierno, ni portavoz del PSOE salen a decir nada, como tampoco lo hacen desde las más altas esferas de Génova 13, me refiero al Partido Nacional, porque si bien es cierto que ayer veíamos una comparecencia de última hora en el Congreso de los Diputados, no hemos visto ni al propio Alberto Núñez Feijóo, ni a Cuca Gamarra, ni tampoco a Miguel Tellado, los considerados como pesos pesados ahora mismo en Génova 13, y en cambio sí que publican este tuit esta misma mañana desde la cuenta oficial del partido. Enterrados en su corrupción, solo hablan de fango, con ese meme que están viendo. O sea, esto es un desastre, porque es decir, The Economist, yo creo que ha metido el dedo precisamente en la llaga. O sea, coloca una foto de Pedro Sánchez demacrado, a punto de psicológicamente de estar muy tocado. Y simultáneamente nos cuenta, es decir, que el hecho de que sigue en el poder y se aguanta precisamente porque la oposición en estos momentos no se entera. Y el problema de la oposición es que es la oposición. Es decir, yo no veo en estos momentos a nadie en la oposición haciendo lo que se debe hacer en estas ocasiones, que es empezando a pedir explicaciones claras y concretas. Oiga, es cierto lo que dice la UCO y lo que han declarado los declarantes en la UCO de que han llevado dinero en bolsas al partido, a la sede de Ferraz. ¿Es cierto? Si es cierto, pues por favor demandemos al partido. Y si no,
Es decir, pidamos una investigación clarísima. 2. Es decir, claro, es que... Pero vamos a ver, por citarle en las comisiones de investigación. Claro, por supuesto. Perdonadme la interrupción. No lo digo con el máximo de los respetos, con toda humildad. No seamos ingenuos. Vamos a ver, yo te entiendo, tú eres un especialista. Pero yo que quiero es que la oposición haga algo. Permitidme que, y yo estoy de acuerdo que la oposición es mediocre. O sea, no es que haga algo, es que es mediocre. No está haciendo lo que tiene que hacer al servicio de los ciudadanos. Que aquí no hablamos de una oposición por beneficio del Partido Popular, no. Es una oposición por el interés de la verdad. Y no se está haciendo, lo que se está haciendo es que hablen muchos estudiosos que deben de cobrar, en su derecho les corresponda mucho dinero o poco, pero que no miran las disposiciones adicionales. Es decir, estas son cosas que también hay que tener en cuenta. Pero el problema es, ¿cómo nos va a sorprender que la señora Ayuso con claridad ponga sus puntos en una red social? Es lo que hacen, si es que no les interesa el esclarecimiento de la verdad, si es que presuntamente hay porquería, no lo entendamos. Es decir, por eso la oposición es una lástima que, como siempre en este país, rompo una lanza por lo que es maravilloso y que ha servido mucho para la transición española, que es el periodismo español. Es decir, la mayoría del periodismo son los que están sacando toda esta información y no la oposición. Que empezó en Voz Populi hace Claro, por lo tanto, 2 o 3 años, ¿cómo van ellos a reconocer a aquellas personas que presuntamente estén implicadas en hechos ilegales, ya termino, o ilícitos? ¿Cómo van a reconocer a una pregunta que es ilegal lo que están haciendo? Pero no seamos ingenuos, lo que hay es que buscar la prueba, ya termino, de verdad, es por terminar mi argumento, buscar la prueba para que la pregunta tenga una base probatoria de contestación si es mentira. Esa es lo que tiene que hacer una oposición, y eso es lo que tienen que hacerse en los tribunales, que es investigar y permitir todos los ciudadanos que la investigación judicial se lleve a cabo, no perturbarla, no poner piedrecitas, no politizar la justicia. Pero Víctor Manuel, tú lo estás viendo desde el punto de vista jurídico. No, y personal. Pero desde el punto de vista de la oposición ahora mismo y desde el punto de vista ético, tienen motivos más que de sobra para iniciar una técnica de desgaste. ¿Qué pasaría si ahora mismo, que lo hemos estado hablando aquí, esa moción de censura, sí, está muy bien, pero es que vamos a unas elecciones y aquí vuelve a ganar Pedro Sánchez otra vez? ¿Cómo no? ¿Pero por qué vuelve a ganar? Que no había terminado. Pero es que Pedro Sánchez no ganó, perdonadme. Pedro Sánchez no ganó las elecciones. No ganó el Partido Popular. Lo que pasa es que pactó porque el Partido Popular no tuvo la suficiente, o Feijóo, habilidad de saber negociar para estar en el gobierno. Pero las elecciones no las ganó Pedro Sánchez. Riera, que no había terminado antes su argumento y luego... yo solamente lo que quiero añadir es que la democracia se sostiene en estos momentos en este país por 2 pilares. Uno, el periodismo, y otro, los jueces. Gracias a Dios, el periodismo está funcionando y levantando toda la porquería que hay en estos momentos. Y gracias a Dios, los jueces todavía son un poder independiente. Todavía. Y mientras ese poder sea independiente, es decir, en este país todavía tendremos una oportunidad de que esto sea una democracia. Es decir, gracias a Dios, tenemos a un Peinado, tenemos al juez de Badajoz, con el hermano, al juez de la Audiencia Nacional con el caso Koldo. Es decir, la solicitud ya de... Y la Fiscalía debe de hacer su función. Establecido en estatuto de los fiscales. Y perdón por termina Riera. No, ya he terminado. Perdón, Carmen. Estas cuestiones, como ha dicho Alba hace un momento, han superado el ámbito judicial. Tú, político, tienes que actuar política y socialmente, tienes que convencer, llevar a la gente de la calle lo que está ocurriendo. No toda la gente de la calle lee los medios que nosotros hemos mencionado y oye otros medios y oye a los ministros delante de las televisiones hablando de bulos, hablando de fango. Por lo tanto, hoy el Partido Popular tenía que estar, lo mínimo, convocando una rueda de prensa con el Feijóo y toda su corte al lado. Están para eso, para trabajar. Y a las ruedas de prensa van todos los medios de comunicación y las televisiones, y por lo menos se transmitiría lo que está pensando y lo que tiene que pensar en este momento. Es un basta ya, el relato se ha roto. Es que ustedes hace muy pocos días decían que la UCO era estupenda
porque la UCO, en un informe muy corto y hecho a primera hora y al principio de las investigaciones a Begoña Gómez, hizo como un informe en cierta parte exculpatorio. Entonces la UCO era maravillosa. Pues ahora díganle ustedes al gobierno, oiga, lo que ha dicho la UCO, en que están implicados tantos ministros, en que se habla de la que era todopoderosa vicepresidenta económica y que la realidad de los hechos está ahí. Nadie discute que Air Europa necesitara una subvención. Pero ¿cuántas empresas necesitan subvenciones? ¿Cuántas empresas pierden todo su capital por no haberlas obtenido? Y luego nos enteramos que el dinero se le da a aquellos que son amigos de y que además por amigos de se llevan grandes comisiones. Solo el hecho de hablar de que se ha comprado oro, de que el oro vino en unas maletas, de que quien las trajo es una mandamás de Venezuela. ¿Por qué en este momento no están escribiendo a Europa, a la señora von der Leyen, diciendo, mire usted, el que han tenido no hace mucho como presidente de Europa, resulta que deja que venga a España esta señora que tiene prohibida su entrada? Y es que además en los informes de la UCO se demuestra que había organizado una serie de reuniones, de cenas, de comidas para recibir a esta señora, entre otras una cena con el señor Illa, que en ese momento era ministro de Sanidad. Dejaron pasar la mala gestión que hicieron en la pandemia, que se murieron o se han muerto en España más personas que en otros países, que no fueron rápidos, luego que no tenían material y cuando compran el material, compran material inservible y se compra a empresas desconocidas y llevándose comisiones. Y claro, pasa esto y tienen que decirlo, pero no ¿quién es el señor Koldo? Mucho, Carmen, yo no confiaría mucho en Ursula von der Leyen y Europa con este asunto. Desde luego hay no, que tal y como están las cosas. Simplemente recordar que la UCO, lo que plasman los informes son hechos probados. Claro. La UCO en ningún caso emite valoraciones o juicios de opinión ni tampoco interpreta las leyes. Para eso está el propio magistrado. Brevemente, primer punto, ratifico lo que he dicho anteriormente, la oposición está fallando de una manera contundente. Y punto 2, la UCO se tiene que basar, como muy bien ha dicho Alba, en hechos probados, pero al final la última palabra la tiene el juez, sin olvidar la intervención de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal. Y punto 4, recordemos a los televidentes los condicionantes o bases para una prisión preventiva. En primer lugar, riesgo de fuga. En segundo lugar, riesgo de destrucción de documentos. Y en tercer lugar, el orden de factores no altera el producto por una cuestión de que se vuelva a reiterar el acto presuntamente delictivo. Pero, ¿cómo se puede tolerar que el que era ministro de Transportes, con toda esta gente a su alrededor, ahora se descubre que su amante vivía en un piso pagado con dinero procedente de comisiones, que al final la gente no se da cuenta, el dinero de comisiones es dinero de todos, porque ¿qué han hecho para tener comisiones? Elevar precios o vender cosas que no sirven, por tanto sale de todos. Y un chalet nada más y nada menos que una urbanización de lujo. Cuidado con la trampa de José Luis Ábalos, porque cuando este caso empezó a salir mediáticamente, aquí ya lo denunciamos y dijimos que sería el propio cortafuegos del Partido Socialista, y de hecho así lo demuestra el nuevo relato de la Moncloa. Han escuchado antes al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, asegurar que quien la hace, la paga. Como decimos, es el relato porque Félix Bolaños estaba siendo entrevistado al mismo tiempo en un medio de comunicación y aseguraba lo mismo. La derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del Gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Sí, Aznar precisamente también se refería a todos los casos de corrupción del Partido Socialista, del entorno de Pedro Sánchez en el día de ayer. Es difícil que confluyan tantas circunstancias
verdaderamente deprimentes para un país como están pasando ahora, ¿no? Es difícil que exista un círculo tan brutal de corrupción como el que existe en torno a la presidencia del gobierno. En estos momentos, hablando de expresidentes, estamos muy pendientes en un acto, que es un acto por el 50 aniversario de Unión Militar Democrática, en el que está participando José Luis Rodríguez Zapatero, que está muy desaparecido, ya lo saben, desde que saltó toda la polémica de Venezuela por el papel de España con Edmundo González. Vamos a estar muy pendientes de lo que dice, porque seguramente se refiere también Zapatero a esta cuestión de la UCO y Sánchez. El número 1, ¿eh? Vamos a ver, lo que diga Zapatero, es decir, va a ser absolutamente, no va a servir absolutamente para nada. Vamos a ver, Zapatero es en estos momentos el gran defensor del mayor depredador de una democracia que se llama Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, siguiendo la consigna bolivariana de Hugo Chávez, ha conseguido hundir en la más absoluta de las miserias a los venezolanos. Es decir, han seguido huyendo de Venezuela a cientos de miles, y en estos momentos la economía venezolana es una economía que se sostiene única y exclusivamente por la venta del petróleo, pero una venta de petróleo que le está sosteniendo Estados Unidos fundamentalmente. No nos olvidemos que Chevron es el gran importador en estos momentos de petróleo venezolano, y que mientras Chevron siga comprándole petróleo a Venezuela, Venezuela va a seguir aguantando, porque el precio del Brent no está tan mal, entre los 70 y los 80 dólares, siguen ganando mucho dinero. Y Zapatero vive fundamentalmente de lo que recibe de ese tipo de servicios y de apoyo al gobierno venezolano, y algún día saltará por los aires cuando sepamos cuánto ha recibido, dónde tiene el dinero, de cómo lo ha utilizado, porque lo que no cabe ninguna duda es que yo no veo a José Luis Rodríguez Zapatero trabajando gratis y por amor a los venezolanos. Primero, porque desconoce la palabra de amor a Venezuela y amor a nada, es decir, y lo que sí le gusta es mucho la liquidez y el dinero. Así que hay que seguir el dinero. Efectivamente, claro. Entonces siempre hay que seguir la huella del dinero. Y el día que alguien diga a la UCO, a la Unión de Delitos Económicos y Monetarios de la Guardia Civil, oiga, investigue usted a este personaje, que evidentemente no va a ser el gobierno actual y que debería de ser el gobierno siguiente si algún día llega a gobernar los que hoy están en la oposición, la primera medida que deberían de tomar es encargarle a la Unión de Delitos Económicos y Financieros la investigación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, porque lo que no cabe ninguna duda es que está consiguiendo mucho dinero a través de determinadas cosas que no tenemos prueba, pero que por eso es importante que... Y el caso de las hijas. Sí, sin duda. Pero es que además, no nos olvidemos que recibe subvenciones. Ha recibido 1,5 millones de Asuntos Exteriores para una de sus fundaciones, ha recibido otros 3 millones para otra fundación, y que además colabora con grandes organizaciones mundiales e internacionales que le financian viajes, estancias y demás a nivel internacional. Ahora ya está trasladando su lobby personal de Venezuela, que ya ve que se le está terminando, se lo está trasladando a China, donde ha empezado ya a montar unas relaciones importantes, y por eso la visita de Pedro Sánchez a China, para empezar a representar a los chinos en España y traer ese tema. Este es un tipo que de verdad se merece estar en los altares de la corrupción, y de eso tiene que saltar algún día, porque de destrozar económicamente España, de mentirle a la Unión Europea, de dejarnos un pufo en la contabilidad nacional de 3,5 puntos del Producto Interior Bruto de aquel momento, equivalentes a más de 100.000 millones de déficit, casi nada, equivalente a más de 100.000 millones de déficit, que no sabemos dónde fueron, ni de cómo se gastaron, ni en nada, porque además el Partido Popular consiguió que se contabilizasen, pero no quiso dar explicaciones de qué había pasado y cómo era posible.
O sea, es 3,5 puntos, bueno, 3,5 puntos sobre un PIB de 1.200.000 millones en aquellos momentos en términos corrientes es mucho, es muchísimo, dinero casi 70.000 millones de euros. Hombre, yo creo que a este tipo si llega un momento determinado en que hay que buscarle las cosquillas. Y va siendo hora de que alguien se plantee buscarle las cosquillas. Y la forma de buscarle las cosquillas es decir, en la unidad de delitos, la UDEF, la unidad de delitos económicos y financieros de este país, que tiene mucho poder, muchos contactos, muchas relaciones y que solo necesita recibir la orden del presidente del gobierno. Antes de darle la palabra a Carmen, aprovecho para introducir un último punto de vista en este asunto, que es el de Marlaska, porque también en el informe de la UCO de ayer se hablaba de Rubén Villalba, que es ese guardia civil que estaría implicado en esta trama, al que el propio titular del Ministerio de Interior destituyó no hace muchas semanas alegando cuestiones personales. Y aquí hay otra pregunta. ¿Conocía Fernando Grande Marlaska este informe de la UCO que iba a salir y por eso se adelantó al destituir de su cargo al propio Rubén Villalba? Porque aquí estaríamos viendo cómo un ministro del Interior, un cargo del Gobierno, vuelve a intrometerse en una cuestión en la que no debería participar. Carmen. Es que cuando hablamos de instituciones colonizadas por este gobierno, a veces nos olvidamos, por ejemplo, de la Guardia Civil. Y si los directores generales son colocados políticamente y actúan políticamente, no se puede concebir que Koldo confiese, como lo ha confesado en muchas ocasiones, que ya conocía que le estaban investigando. Entonces, ahí ya, de nuevo, la oposición tenía que haber saltado. Y cuando ven, además, que se cesa al director general de la Guardia Civil, que colocan de directora general a una señora que por si no ganaban las elecciones la habían colocado como candidata, o sea, que cogen, cambian, recambian, y todo esto la oposición no sabe explicarlo, no sabe venderlo, no sabe estar en todos los momentos. Ya aquí, en muchas ocasiones, no solo estando yo aquí, cuando os oigo, en muchas ocasiones se ha hablado de que es un gobierno de la publicidad y del relato. Y eso entronca con lo que decíamos antes del narcisismo, y habéis citado a Xi Jinping, con el cual ahora están ya tan amigos que le fue a visitar el señor Sánchez. Estos son narcisistas, gentes que se miran en el espejo, que están por encima de la legalidad y que marcan esa impronta a todos aquellos que trabajan con ellos. Ahora no hay que culpar de forma independiente, a Koldo, al señor Javier Hidalgo, que después de todo quería defender su empresa, al señor Aldama. Pero ¿de quién era amigo el señor Aldama? No era amiguísimo de Begoña Sánchez, pero claro, a Begoña cuando le pregunten hará como ha hecho su marido cuando le interrogan y dice que no conoce a quien tanto conoce que lo alaba. Igual hizo con Koldo. Hay por ahí pues tweets y en internet escritos de Sánchez defendiendo a todos estos personajes. Cuando llega la hora de la realidad, ellos se convierten en intocables. ¿Por qué? Porque tienen agentes como los que han salido ya. Mire ellos qué rápido salen, qué rápido ha salido el ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, porque tiene que adorar al líder, porque estamos en un gobierno del culto al líder. Por eso le preparan todas las reuniones que cuando entra, a mí me parece estar en la China o estar en el Vietnam del Norte, le aplaude todo el mundo. Ya está bien, hay que criticar y denunciar continuamente esas situaciones, porque yo vuelvo a aludir a las cualidades psicológicas de los narcisistas. Todo buen narciso necesita ese espejo de la adulación y un círculo interesado en su entorno que haga sin rechistar
todo cuanto él manda, porque el que manda es Pedro Sánchez, y que no digan que manda ninguna otra persona. Y no se hace nada sin que Pedro Sánchez lo sepa o lo autorice. Desde luego que sabía lo de Nelsi, que venía a España, y también sabía, y si no, muy mal, miembro de Europa es. Cuando no conoce ese hecho se transmite a todos los gobiernos y no puede utilizar el espacio aéreo siquiera de un país y mucho menos aterrizar. Pero dijeron en una de las versiones que es que cuando estaba en Canarias llamó por teléfono que se quedaban sin gasolina. Bueno, venezolanos. Suena raro, sin desde gasolina. luego, pero base a ese argumento que estaba dando Carmen del control del relato y de todos los miembros del gobierno, una prueba de ello es que en el día de hoy, en la mañana, lo normal sería ver un desfile de ministros en las diferentes televisiones, y solo hemos escuchado a Félix Bolaños en la hora de la 1 esta misma mañana y al propio presidente del gobierno en el Vaticano. No hay ningún otro ministro que haya comparecido. Sí que es cierto que Pilar Alegría participaba en un acto a las 11 y al término del mismo creo que atendía a los periodistas. Víctor Manuel, y nos vamos a publicidad. Bien. Te pido brevedad. Sí, lo intento siempre. A mí siempre me pides esa brevedad, lo que pueda. Bueno, pues voy a hacer premisas. A mí, en primer lugar, el tema de Venezuela me parece una hipocresía internacional. Si está este Maduro ahí es porque se le está permitiendo. Y entre otras cuestiones está la hipocresía de los Estados Unidos. Esta es mi humilde opinión. El tema correspondiente a lo que estamos viendo de las informaciones de todos los periodistas. Yo cada vez alucino más del atrevimiento o creencia de impunidad de aquellos que estén haciendo cosas ilegales o presuntamente ilegales y que no tengan el más mínimo resquemor de que puedan cogerles en algún momento. Y en cuanto a la oposición... Y con correos electrónicos, pues por eso, o sea, es que cualquiera de los televidentes, que a mí me gusta hablar en un lenguaje entendible, dirán, pero vamos a ver, pero esta gente si lo ha cometido, ¿cómo han sido tan atrevidos? ¿Pero cómo lo han hecho así? ¿Pero qué impunidad o qué poder creen que tienen? Y dirían también dirían los televidentes y todos, y yo digo, permíteme que hable por mí, pero yo digo, ¿y qué transmite la oposición? ¡Qué claridad! Porque la oposición tenía que inmediatamente actuar y ver todos estos hechos. Y no se está realizando. ¿Qué ocurre? ¿Que en este caso la culpa la tiene la oposición? No. Pero vamos a ver, es algo que tenemos que tener la seguridad todos los que estamos viviendo en España y nos consideramos españoles. Y luego me gustaría saber en estos momentos, pero permitirme que siga siendo ingenuo, ¿qué tanto por ciento de voto habría de los españoles y españolas en los líderes actualmente políticos? ¿Cuál es el más valorado y el menos valorado? Me encantaría saber cuál es esa opinión de los españoles. Es que yo del CIS de Tezanos no me fío mucho. No, pero yo no he dicho de quién. He dicho que me encanta, no he dicho quién, he dicho que me encantaría saber de una manera objetiva y creíble cuál es la opinión de voto de los españoles y españolas. Actualmente. Antes era Yolanda Díaz, que en aquel momento le venía muy bien el Partido Socialista. ¿No os parece interesante la pregunta? ¿No os parece interesante? El silencio de Yolanda Díaz, que tanto habla y tanto le gusta estar en los medios de comunicación, el silencio de Podemos, es el silencio del PNV, de todos y cada uno el silencio de todos estos que fueron capaces de apoyar una moción de censura porque iban contra la corrupción. Pues fíjate en cómo estamos. Vamos a irnos a una pausa de publicidad y ahora volvemos para hablar de lo que están diciendo dentro del propio Partido Socialista los varones, que ya saben que hay jaleo después de que Tudanca abriese la caja de truenos, y hablamos también de más asuntos. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Enseguida vamos con los diferentes asuntos que marcan la actualidad nacional. Hablaremos, por cierto, de que mañana es 12 de octubre, pero eso será en unos minutos después de las crónicas de Manicomio con Gloria Sacristán. Muy buenas tardes, Gloria. Hola, Alba. Encantada de estar un día más con vosotros. Hoy os traigo una crónica que está dando lugar a debate estos últimos días. Y es que, ¿alguna vez os ha pasado eso de confundir una obra de arte moderno con basura? Porque eso es exactamente lo que le ha pasado a un empleado de un museo holandés. El trabajador se subió a uno de los ascensores del museo, se encontró 2 latas de cerveza vacías y las tiró a la basura
sin saber que en realidad era una obra de arte de un artista francés, una obra de arte titulada Todos los buenos momentos que pasamos juntos. Según un portavoz del museo, las obras de arte expuestas allí se ponen a veces en lugares insólitos y es por ello pues la explicación de que la obra de arte estaba dentro de un ascensor. Tengo que decir que la obra de arte ha sido recuperada intacta de la basura y que el empleado no ha perdido su puesto de trabajo. Desde el museo dicen que las obras de arte allí expuestas pues que atraen a los visitantes ya que contemplan pues objetos cotidianos bajo una misma luz. Esto no lo digo yo, que lo dicen representantes del museo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os ha pasado eso de confundir una obra de arte moderno con basura? A mí me hubiese pasado lo mismo, desde luego, si son latas de cerveza, ¿no? Yo tanto me confunden que no sé lo que quieren decir. Yo tuve un cliente que se confundió de ser de director de fábrica a ir directo a África. Confundió esa cuestión. Parecido a lo de la lata. Yo en el MoMA de Nueva York, es decir, tuve algún momento dudas de si aquello era una obra de arte o me estaban tomando el pelo. Pero tengo que reconocer que también había otras obras absolutamente espectaculares. Pero bueno, cuando te ponen un cuadro en blanco y nada dentro del cuadro, solo el lienzo, dices, a mí me están tomando el pelo. O sea, yo y encima costará un pastizal. Eso ya no me atreví a preguntarlo, pero os aseguro que había el lienzo, es decir, blanco como una pátina, perfectamente blanco, sin relieve, sin nada, es decir, expuesto allí. Y dije, pues yo esto no lo entiendo. O sea, si me lo llego a encontrar en el ascensor, me lo hubiese llevado para tirarlo a la basura o dárselo al conserje. Oiga, mire, que alguien se ha dejado esto aquí. O sea, que sí, o sea, 2 latas de cerveza colocadas en un ascensor dan derecho a pensar que eso, bueno, pues alguien se las ha bebido y las ha dejado tiradas ahí. ¿Cómo está el patio, Dios mío? Sí, es que todo depende de los ojos con los que se mire. Sí, tienes razón, Alba. En fin, Gloria, creo que nos traes alguna cosilla más, ¿no? Os traigo también una crónica, un vídeo que se está haciendo pues bastante polémico en redes sociales, ha sido muy aplaudido y para mí ha sido bastante llamativo. Y es que un diputado alemán que se llama Matthias Helfrich ha aparecido en el Parlamento alemán vestido como cierto tipo de inmigrante. Lo ha hecho para criticar que, bueno, pues la poca intención que tiene este colectivo de integrarse tanto en la cultura como en la sociedad europea. Dice el diputado que la consigna debería de ser remigración a millones y su intervención se ha hecho bastante polémica, pero no por su discurso, sino por la vestimenta. ¿Qué os parece? Pues bueno, ahí en ese caso, si la vestimenta, decimos que la publicidad influye muchísimo en la política, si la vestimenta ha contribuido a que esto se conozca a nivel mundial, habrá conseguido su propósito de lo que quería denunciar y tampoco molestaba a nadie. Desde luego se está hablando de ello, que de momento se está viralizando en las redes sociales. En este caso. Y incluso antes de ayer, ¿no? Antes de ayer en el propio Parlamento Europeo, Víctor Orbán dio un discurso en el que hablaba precisamente de los riesgos a los que se enfrentaba Europa con esa política de fronteras abiertas, refiriéndose directamente a la inmigración ilegal y lo que estamos viendo precisamente, que ese discurso, por cierto, lo pueden ver el domingo aquí en el Toro Televisión en torno a las 10 de la noche, lo que estamos viendo es que este gesto, el vestirse con la indumentaria típica con la que vemos a muchos de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestro país, lo que algunos vienen a llamar jovenlandeses, pues a mí tampoco me parece que vaya tan mal vestido, ¿eh? Digamos, si le quitan Oye, te traigo aquí ese ropaje y te lo pongo, ¿eh? Si le quitan el atril y resulta que me aparecen calzoncillos, pues a lo mejor sí, pero vamos, tampoco... Pues hay una chaquetita el outfit de Riera de la próxima vez lo tenemos ya preparado. No, yo vamos, no sé si me lo pondría. Eso, sí. ¿De qué se puede vestir públicamente para llamar la atención? Yo no te tomaría muy en serio, ¿eh? No ahora, colgando. vestido así, digo. No, vamos a ver, entonces no hablaría de economía, hablaría de otra cosa. En fin, Gloria, gracias por sacarnos una sonrisa en este viernes con tus crónicas de manicomio y nos vemos la semana que viene. Pasa buen fin de semana. Volvemos a hablar del Partido Socialista porque ya lo sabrán a estas alturas que esta misma semana, pues en un medio de comunicación, en Antena 3, Felipe González, pues se ha vuelto a quedar a gusto contra el propio liderazgo actual del propio Partido Socialista, justo al mismo tiempo en el que los varones siguen rebelándose después de la polémica carta del polémico comunicado de Luis Tudanca. Era el miércoles cuando se conocía que Juan Lobato también quería hacer el mismo movimiento, adelantar las primarias en el Partido Socialista de Madrid antes que el Congreso Federal, algo que parece que Ferraz está frenando.
Felipe González ha sido claro. Si hay una intervención de la justicia, el gobierno no tiene nada que decirle a los jueces cómo tienen que hacer su trabajo o no. El expresidente del gobierno es la primera vez que se pronunciaba al respecto del caso Begoña y junto a Alfonso Guerra se ha mostrado muy crítico con el plan de Sánchez para combatir a la justicia y a los medios. A las puertas de un Congreso Nacional que revalide a Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas, González cree que podría tener un relevo. ¿Podría no ser Sánchez? Bueno, pero no es mi problema ni estoy en eso. ¿Habría candidatos que tengan, digamos, envergadura para hacerlo? Le aseguro que en el partido hay gente muy valiosa. ¿Tiene alguno en la cabeza? García Paje, por ejemplo. Yo tengo en la cabeza varios, pero claro, si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto. Son varios los nombres que pueden entrar en las quinielas. El manchego Emiliano García Paje ha sido, junto al líder de los socialistas en Aragón, Javier Lambán, una de las voces más críticas con la Moncloa por sus pactos con Bildu y con las formaciones independentistas. Ahora la crisis abierta en Castilla y León, ante la negativa de que los de Tudanca puedan celebrar un congreso regional antes del que pueda encumbrar a Pedro Sánchez en Sevilla, ha abierto la puerta a más regiones que se muestran ahora muy críticas no solo con las acciones del presidente en la Moncloa, sino también con sus directrices al frente de la Secretaría General del PSOE. Juan Lobato en Madrid, Gallardo en Extremadura o los socialistas de Andalucía o Asturias han manifestado también su rechazo con los intentos de Ferraz de acallar a los críticos en el seno de su partido. Algunos, de hecho, han puesto el foco en Santos Cerdán, número 3 de los socialistas, como jefe de la maquinaria para silenciar a la línea crítica. ¿Cómo están los huracanes políticos? Que de huracanes hemos estado hablando durante toda esta semana, aunque no sé si recordarán ustedes, a lo mejor la mayoría de los espectadores que nos estén viendo ahora mismo desde la capital, seguramente que sí, que en septiembre del año 2023 hubo una dana que azotó sobre todo a Madrid. Pues bien, la Comunidad de Madrid puso unos puentes de emergencia, la reconstrucción de unos de ellos, y Teresa Rivera pues la ha multado porque considera la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha iniciado este expediente, considera que se han reconstruido esos puentes sin haber contado con un permiso previo. En concreto, el organismo que depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica ha propuesto una sanción de 4.500 euros para el gobierno madrileño. Fuentes del departamento ministerial indican que se trata de un proceso totalmente normal cuando se trata de obras de emergencia. Pues la Comunidad de Madrid ha respondido. Asegura, exige los 30 millones de euros de ayudas pendientes del gobierno que todavía no han llegado a la Comunidad de Madrid para esa misma zona. En fin, estamos terminando la semana, estamos en un fin de semana, por supuesto, de celebración para todos los españoles, porque mañana sábado es día 12 de octubre, así que en Madrid además estaremos mirando al cielo. Marín Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Pues sí, mañana 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, de la fiesta nacional, y como cada año Madrid acogerá el tradicional desfile militar. Para aquellos que estén interesados, vamos a ver un poco el recorrido de este desfile y los puntos clave. Va a empezar a las 11 de la mañana, cuando las autoridades hayan llegado a la tribuna real, situada en la Fuente de Neptuno. Hasta allí van a acudir algunos de los presidentes autonómicos. Hay que recordar que no todos han querido asistir en los últimos años, como los de algunos de Cataluña. Los líderes de la oposición también irán, y así los ministros. En la tribuna se van a colocar el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor de Defensa. Solo cuando estén todos llegarán Su Majestad los Reyes. Veremos si este año Pedro Sánchez vuelve a hacer esperar a los Reyes llegando tarde, con tal de evitar esos abucheos. Allí el rey pasará, se espera también junto con la princesa Leonor, revista al batallón, y justo después un paracaidista va a portar la bandera de España, con la que luego se hará el izado y ese homenaje por los que dieron su vida por España. Será entonces cuando se produzca el sobrevuelo de la patrulla Águila. A continuación se llevará a cabo el desfile aéreo y terrestre, que va a pasar por el Paseo del Prado y Recoletos hasta llegar a la Plaza Colón, que será el final del recorrido. Con motivo de este desfile se van a producir, eso sí, algunos cortes de tráfico, sobre todo en los distritos de Chamberí, Salamanca, del centro y también en la zona del Retiro. Por ello, el Ayuntamiento de la capital va a reforzar, ya lo ha anunciado, el metro. Pero eso sí, si quieren ver el desfile desde un buen sitio, pues nosotros desde aquí les recomendamos ir con tiempo y temprano. Día de celebración, Marín, que no está, por supuesto, exento de polémica. Sí, España se está viendo envuelta estos últimos días en numerosos ataques con motivo de la celebración de este día, el 12 de octubre, y la mayoría de ellos vienen por parte de Venezuela. Nicolás Maduro parece hacer
hincapié en la leyenda negra, esa que asegura que España es un país genocida, esclavista y que realizó un exterminio. Ellos salen el 12 de octubre a celebrar el Día de la Raza, el Día de España. ¿No podrían conseguir otro día? Porque el 12 de octubre para toda la América, sobre todo para nuestra América, es el día en que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar. El 12 de octubre no es para celebrar. Estas palabras han indignado a buena parte de la población y ya hay algunos que han querido mover ficha para desmontar esa falsa teoría. Un ejemplo de ello ha sido la Asociación Católica de Propagandistas, ni genocidas ni esclavistas. Así se llama la nueva campaña con la que quieren combatir esa leyenda negra. A lo mejor lo han visto estos días porque todos estos carteles se encuentran en 200 marquesinas y vallas publicitarias alrededor de toda España y el objetivo es poner el foco en los descubridores del Nuevo Mundo y en su afán por extender el cristianismo. Frente a todas esas mentiras como las lanzadas por Nicolás Maduro, pues toca ahora reivindicar bien el papel que tuvo y que todavía tiene España. Una campaña, gracias Marien, por la que desde luego tenemos que felicitarles, al igual que a todos ustedes, porque mañana estaremos de celebración, así que ahí queda esa felicitación. Si os parece, como es ya la 1:15, abrimos cuanto antes página económica. Lo comentábamos en la sala de maquillaje antes de entrar en directo, mazazo fiscal que se avecina. El contribuyente español haría bien en abrocharse el cinturón porque se avecina una nueva ola de subidas de impuestos. Que se lo abrochen los españoles que tengan Lamborghini y los que no. El gobierno ya allana el camino. Estamos 4 puntos por debajo en presión fiscal. De hecho, Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que le permita ponerse al menos simétrico en relación con esta cuestión. El Ejecutivo vuelve a sacar el comodín de la Unión Europea para subir los impuestos. Una supuesta brecha de 4 puntos del PIB que daría a Montero la justificación para incrementar los tributos en 60.000 millones de euros. Lo que Montero no menciona es que, en realidad, el esfuerzo fiscal en España es muy superior al de la Unión Europea. Un 18% más para ser exactos. El esfuerzo fiscal está tan por encima de la media por las subidas impositivas y por la creación de nuevos tributos en la era Sánchez que suman un total de 70. La voracidad fiscal del Ejecutivo tiene su razón de ser. No rebaja el gasto ni tiene pensado hacerlo pese a la enorme deuda. Su única intención es aumentarlo. Pasa así por encima de las recomendaciones de la AIREF, que señala que hay que ajustar el gasto en al menos 39.000 millones de euros. A pesar de ello, en lo que va de año, Sánchez ha aumentado la deuda en 76.000 millones. El presidente del gobierno es responsable de aproximadamente un tercio de la deuda que tiene nuestro país, con un aumento de 500.000 millones de euros en apenas 6 años. Así, cada español debe unos 33.000 euros. Esta deuda supera los niveles acordados con Bruselas a raíz del Plan de Recuperación Europeo. Las cuentas están a punto de estallar. Por el momento, el Ejecutivo ha paliado la situación con los fondos europeos, pero estos están sujetos a una serie de reformas que el gobierno es incapaz de llevar a cabo. De tal forma, dejarán de llegar más pronto que tarde y será entonces cuando la situación se convierta en insostenible. Otro factor que lleva a Sánchez a subir los impuestos es la nueva política del Banco Central Europeo que está dejando paulatinamente de comprar deuda española. Desde marzo del año 23, el Eurobanco ha recortado la compra en casi 27.000 millones, una cifra que aumentará hasta los 40.000. En este contexto, Sánchez insiste en la subida masiva de impuestos que continúen sufragando su agenda política y sus costosos pactos con el separatismo. 60.000 millones de euros, que se dice pronto, aunque el gobierno usa una trampa. Vamos a ver, esto es muy importante que se sepa. Primero, lo que ha dicho, solo ha dicho una sola verdad. María Jesús Montero ha dicho una sola verdad. Es decir, en estos momentos, a día de hoy, es decir, estamos aproximadamente 4,9 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en presión fiscal. La única verdad que ha dicho. Lo que no ha querido decir, porque no tiene valor para decirlo, es que estamos a 5 puntos de la presión fiscal europea por un motivo, porque hemos tocado el Producto Interior Bruto. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho tal modificaciones al Producto Interior Bruto que ha crecido, con la varita mágica de Harry Potter, ¡pum!, ha hecho meterle levadura al Producto Interior Bruto y este ha subido en 36.543 millones de euros. ¿Qué hace? Hace que la presión fiscal en el año 2023, es decir, que fueron 628.000 millones de euros de recaudación, haya pasado del 43,2
frente al 45,9% de la Unión Europea, al 41%. Es decir, si no hubiésemos tocado el Producto Interior Bruto, estaríamos solo a 2,5 puntos, 2,7 puntos de la media de la Unión Europea. Dos, ¿qué no dice María Jesús Montero? Anda, que se le ha olvidado, ¿no? Se le ha olvidado decir que desde el 2018 al 2023 la presión fiscal de la Unión Europea se ha reducido en 0,3 puntos. Antes era un 46,2, ahora es un 45,9. Es decir, se ha reducido en 0,3 puntos, mientras que la presión fiscal española ha pasado de un 39 a un 43, es decir, se ha incrementado, que gracias al retoque del Producto Interior Bruto del Instituto Nacional de Estadística se ha bajado al 41. Bien, es decir, esta es la situación macro de verdad. Es decir, si no hubiésemos tenido el retoque del PIB, que esto no se produce en ninguna agencia de estadística del mundo de la manera que se está produciendo en España, estaríamos en un 43,2, muy cerquita ya de la presión fiscal con la Unión Europea, teniendo en cuenta que además nosotros somos el país que más ha crecido en presión fiscal de todos los grandes de la Unión Europea, con diferencia, ¿vale? Con diferencia. A partir de aquí, ahora que viene, claro, sí, evidentemente, si ahora tienes una presión fiscal del 41, sí, puedes decir que puedes subir la presión fiscal. Lo que pasa es que si la sube en 60.000 millones de euros, sí, lo que ya aviso es que nos vamos a colocar aproximadamente en 728.000 millones de euros de ingresos para el Estado, que supondrá que desde el 2023 hasta el 2025 los impuestos habrán crecido en 100.000 millones de euros. Esto es una auténtica salvajada, esto es una auténtica barbaridad, porque además, al ritmo que vamos, por mucho que ellos quieran hacer trampas en el solitario, en estos momentos, todos los datos que yo tengo ya de la contabilidad nacional al mes de agosto, puedo decir que de 628 vamos a terminar en 668.000 en ingresos, y de 680.000 el año pasado vamos a terminar en 728.000 millones, y que el déficit va a ser superior al del año pasado, salvo que hagamos trampas en el solitario, que se pueden hacer. Pero claro, si nos metemos 60.000 millones de déficit, es decir, esto se nos coloca en un disparadero de 15.000 millones más de déficit que el año pasado, porque que teníamos previsto para este año. Con lo cual, ¿qué sucede? Que es que no les queda otro remedio que decirle a la Unión Europea: oiga, señores, que lo vamos a arreglar, que vamos a subir 60.000 millones los ingresos para paliar el déficit que se nos está disparando internamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es decir, esto es el mensaje de la Unión Europea: ustedes tranquilos, no se preocupen, que como hemos quedado en el 41% de presión fiscal, tenemos espacio para subir la presión fiscal al 44%, que equivaldría a subir 60.000 millones de euros. Es decir, esto es modelo de engañar. ¿Van a subir los 60.000 millones de euros los impuestos? Hombre, yo creo que si tienen el valor de tocar el IRPF, de todos los trabajadores de este país, porque para generar 60.000 millones de euros solo hay la siguiente manera: subir 2 puntos el IVA, que es aproximadamente meter 7.000 millones más de ingresos, pero no es suficiente, te faltan 53.000 millones. En impuestos especiales ya no da más, ya no entran más impuestos especiales, ya no entran más temas, con lo cual el único sitio donde queda por tocar es el IRPF. Y eso supone, ojito, para pensionistas, ojito para trabajadores, ojito para autónomos, ojito para todos. Esto supone tocar las bases imponibles un 20% hacia arriba.
como mínimo. Esto quiere decir que el señor que tenía una base imponible, es decir, para 30.000 euros del 25%, es decir, solo le cobraban el 25% sobre 30.000 euros, es que le van a subir 5 puntos, es decir, aproximadamente su base imponible sobre los 30.000 euros, en donde antes le retenían el 25, le van a retener el 30, sobre 60, si estaba reteniendo un 30%, te van a retener un 36%. Esto es lo que significa, es decir, el palo que tienen que meter a las clases medias y a las clases trabajadoras es espectacular. Y esto implica también meterle un palo a los pensionistas, que, bueno, pues supone que de media hasta ahora les estaban cobrando ya a los pensionistas un 10,4% de retención, supone subirles aproximadamente otros 2 puntos de media de retención hasta casi el 13%. ¿Va a tragar el pueblo? Porque esto es la gran pregunta. Es decir, todos los trabajadores se la van a comer con patatas en pepitoria y sin discutir que de pronto les vayan a quitar 50.000 millones más de IRPF. Yo tengo mis enormes dudas. Tengo mis enormes dudas de que el día que esto se anuncie, si es que se atreven a anunciarlo, es decir, esto vaya a estar, la gente no se tira a la calle, porque hasta ahora... ¿Tienes dudas de que no lo van a hacer? Yo creo que se van a tirar. Ahí es donde yo creo que es donde tocar el bolsillo ya de esta manera, es decir, es donde la gente puede cogerse el rebote. No te olvides, Alba, hay un tema. Lo ha dicho Miguel en el vídeo. La presión fiscal en estos momentos, es decir, ¿qué es la presión? O sea, el esfuerzo fiscal. La presión fiscal es todos los impuestos dividido por el PIB nominal. El esfuerzo fiscal es toda esa presión fiscal dividido por habitante, ¿sí? Y dividido a su vez por el PIB per cápita. Nuestro PIB per cápita en los últimos 5 años solo ha crecido un 0,1%. Claro, con lo cual estamos en 25.000 euros, solo 30 euros más que hace 5 años. Países europeos. Claro. Entonces, si tú ahora le pasas un esfuerzo fiscal de más o menos 13.500 euros sobre 25 a 14.500, casi 15.000 euros sobre 25, nos vamos a colocar muy cerca del 60% de esfuerzo fiscal. Entonces, cuando a ti te quiten del bolsillo, es decir, 3.000 euros más, es decir, en un salario de 30.000, o 6.000 euros más en un salario de 50.000 o 40.000, la cosa se va a poner calentita, como mínimo. Entonces, yo creo que esto es una de boca para decir, Bruselas, que lo vamos a arreglar, que tranquilos. Y es más, le van a mandar ese plan, es decir, el día 15 tienen de tiempo para decirle a la Unión Europea cuál va a ser el déficit. Vamos a seguir hablando de ello, pero si os parece nos vamos a ir antes a una breve pausa de publicidad y luego comentamos con Carmen y también con Víctor Manuel. Recta final de Dando Caña, enseguida volvemos a Página Económica, pero dicho y hecho. Antes les decía que Pilar Alegría participaba en un acto y que luego atendía a los medios de comunicación. Lo ha hecho. Lo que ha dicho lo dejó a su juicio. Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacio Schengen y por tanto el gobierno imposibilitó y no se celebró dicha reunión. ¿Se dice que se ha cambiado de versión? Esta es la información que les puedo trasladar y la real. Y punto del servicio. Como siempre, España, no según Pilar de nada. Alegría, por un descanso de la tripulación a pesar de conocerlo previamente y de que Pedro Sánchez diese su aprobación a José Luis Ábalos. Por cierto, en fin, quería decir algo Sí, sobre... volvemos ahora a Página Económica. Dejadme que les cuente rápido unos asuntos porque no nos va a dar tiempo a comentarlo, pero quiero que los espectadores lo sepan porque fíjense, noticia que publicaba esta misma mañana el diario El Debate, la Universidad de La Coruña. Atención, ha encargado una charla
sobre violencia de género a una ex portavoz de presos etarras. Ya saben que el asunto de los presos de ETA ha sido otro de los grandes temas de esa semana, después de lo que ha pasado con esa ley que finalmente parece que saldrá adelante a pesar de su retraso en el Senado. La VT va a estar mirando con lupa todas y cada una de las posibles liberaciones que se produzcan o rebaja de penas, y atención porque además parece que muchas de las víctimas están necesitando en estos momentos el apoyo psicológico. Ataques de ansiedad, de pánico, muchas llorando. Bueno, las psicólogas están que no dan abasto dando atención psicológica por teléfono a las víctimas. Claro, te preguntaba, al asesino de mi marido lo van a soltar y me lo voy a encontrar en la calle y tal. O sea, las víctimas destrozadas. Delictivos los Y en la Gaceta, por su parte, hablamos de los contratos de vacunación. Ya saben que la opacidad en este sentido es total, pues cuenta este digital como la justicia europea está ordenando la publicación de esos contratos de vacunas ante falta de transparencia. Me da tiempo a hablarles también de inmigración ilegal y ya luego nos centramos hasta casi el final, hasta que nos acompañe Sandro Meco en economía. Fernando Clavijo mantuvo ayer una reunión en el Palacio de la Moncloa acerca de la cuestión de la inmigración ilegal y cargó contra el Partido Popular después de que el Gobierno le prometiese unos 50 millones de euros para atender a los menas. La ruptura de las negociaciones por parte del Partido Popular, nosotros no solo no las entendemos, sino que no la compartimos. Los problemas se resuelven estando en la mesa. No entendemos la postura del Partido Popular y cómo usó ese pleno para hablar de todo menos de la inmigración. Y hablando de inmigración ilegal, Fernando Grande Marlaska ha asegurado en las últimas horas que la intervención de Frontex en aguas africanas es una medida totalmente eficaz para salvar vidas. Sin embargo, ya saben que desde Frontex se aseguran que desde el Gobierno de España no se está pidiendo, no se está reclamando esa actuación. En lo que va de año se han fletado más de 150 vuelos desde Canarias hasta la península, noticia que nos encontramos en OK Diario. Ahora ya sí, volvemos a página económica. Enseguida le doy la palabra a Carmen y a Víctor Manuel, pero para seguir con Riera, porque nos ha preparado unos datos que también son sorprendentes. Sí, vamos a ver, es decir, el Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente una encuesta que es el índice de producción industrial. Esta encuesta se realiza todos los meses sobre 11.500 empresas y da el índice de cómo está en estos momentos la producción industrial cada mes. Es decir, te va indicando si sube, baja y cómo lo puedes comparar. Bien, es decir, mi sorpresa fue cuando miro el resultado del mes de agosto y me encuentro con que el índice, que es igual a base 100 en enero del 2021, en agosto de este año está en 78. ¿Qué quiere decir 78? Pues que está 22 puntos por debajo, lo tenéis ahí, 22 puntos por debajo del 100 que tenía en enero. Pero claro, dices, hombre, vamos a mirarlo, conviene mirarlo contra los agostos para saber si realmente, bueno, pues estamos mejor o peor. Sí, pues mirad, ahí lo tenéis. Sí, con respecto al 2023, nuestro índice de producción industrial, que lo que mide es la producción industrial en valor absoluto, el valor absoluto, no márgenes, sino en precio, en valor, y resulta que se cae un 3,5 sobre el índice que teníamos en el agosto del 2023, pero sobre agosto del 2022 baja en un 7,9 y nos colocamos prácticamente idénticos a agosto del 2020. Es decir, la producción industrial del mes de agosto del 2024 es la misma que obtuvimos en agosto del 2020 en plena crisis de la pandemia. Ojo al parche, ¿eh? Si lo comparamos con el 2019, estamos 14,4 por debajo y si lo comparamos con el 2018, estamos un 28,5% por debajo en producción industrial. ¿Qué está pasando? Y si nos vamos al 2010, plena crisis financiera, económica, estamos en la misma producción industrial que en el año 2010. 14 años después repetimos el mismo índice de producción industrial. Esto, ¿por qué se está produciendo? ¿Qué está pasando en la industria española? Bueno, lo primero que está pasando es que los costes que estamos teniendo detrás son salvajes. Y me refiero, y voy a dar un dato que es absolutamente espectacular. La industria española paga
un 282% más de factura eléctrica que lo paga la industria francesa y un 140% más de factura eléctrica que lo que paga la industria alemana. ¿Por qué? Porque la industria francesa está utilizando para su suministro fundamentalmente la gran energía nuclear que produce Francia y que le lanzan para mantenimiento permanente de la industria a precios oficiales. Pero claro, resulta que el 80% de las centrales nucleares francesas están amortizadas y el precio del megavatio hora es mucho más barato que el de la hidroeléctrica y mucho más barato que el de las energías renovables. En España a la industria española no se la protege de ninguna manera, con lo cual la factura que pagan los industriales es altísima, es 282%. Es decir, que si Francia, una empresa industrial, paga 100, en España pagamos 382. Por lo mismo. Y en Alemania se pagan 140, nosotros pagamos 280. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Y qué sucede? Bueno, pues está pasando lo que está pasando, que en estos momentos nuestra producción industrial está de capa caída, nuestro valor agregado en ingresos es cada día menor, cada día exportamos menos y cada día somos menos competitivos. Y eso sí, Teresa Rivera se marcha directamente hacia la Unión Europea y nos deja aquí el marrón empapelado de que, a pesar de que 2 centrales nucleares han anunciado que están en disposición de llevar sus planes de existencia hasta el 2050 y que supondría, bueno, pues hacer una serie de modificaciones en las plantas de acuerdo con los fabricantes mundiales, que en este caso son de Estados Unidos, que implantaron las fábricas, es implantar nuevos temas de seguridad y el periodo de vida podría pasar del 2030 al 2050. Teresa Rivera se niega a autorizar ese tema y por lo tanto sigue estando los planes de cierre de nuestras centrales nucleares el día 31 de diciembre del 2029. ¿Qué pasa? El 20% de nuestra producción energética viene de nucleares a un precio, el mismo precio que tienen las francesas. Pero claro, como aquí les aplicamos la media a nuestra industria de todo lo que sale, de gas, electricidad, hidroeléctricas renovables y atómica, nuclear, nuestra industria está fuera de competencia y mira, ahí está, cayendo, o sea, produciendo a nivel del 2020 y a nivel del 2010. Carmen. Es muy difícil hablar de economía ante quien sabe de verdad de economía y es profesor a niveles elevados. Pero ¿qué ocurre? Que aquello viejo de zapatero a tus zapatos jamás se ha cumplido en este gobierno. Y aquí, en lugar de elegir a personas preparadas para cada ministerio, pues los dirigen gentes que no tienen ningún conocimiento y ni escuchan, porque él nos acaba de demostrar, además de otras cuestiones, que nuestra producción industrial baja. Luego quiere decir que la productividad es menor. Sin embargo, la señora Yolanda Díaz aún dijo ayer que hay mucho margen para rebajar los días de trabajo y las horas porque la productividad española está muy alta. Entonces, yo no puedo discutir con él de economía porque además los datos que da están estudiados y son certeros, pero sí en el tema político, ¿qué está ocurriendo? Que nuevamente venden el relato y van a aplicar ahora 60.000 millones más, pero dirán como hacen siempre, eso lo pagan los ricos, son impuestos a los ricos, o hablan también de que nuestra presión comparada con la media de Europa, pero dígame usted, la media de Europa, ¿qué países son? ¿Cuáles son? Usted, por cuál está debajo y cuál está encima de usted, y cuáles son los sueldos y los ingresos de los españoles comparados pues con los sueldos de un alemán o de un francés. Por tanto, ¿cómo van a exigir que nuestra presión sea igual? Por lo tanto, están viviendo de que son el país que, por suerte, han obtenido más dinero de Europa,
pero al final esa suerte se va a convertir en fracaso, porque es muy difícil saber dónde han empleado el dinero de Europa. Van a utilizar el truco, una vez más, de que lo exige la Unión Europea. Recordad cuando decían que no se podía bajar el IVA porque no se lo permitía la Unión Europea, y hacía mucho tiempo que otros países de la Unión Europea lo tenían por debajo. Por lo tanto, hemos recibido más que nunca, han recaudado más que nunca, pero también han aumentado el gasto público más que nunca. Y eso tú como economista sabes que no lo tocan jamás, que cada vez en lugar de rebajar el gasto público lo aumentan. Y con las subvenciones pues mantienen el clientelismo. Por tanto, que la gente esté muy al tanto que una cosa es la macroeconomía y otra es la economía que sentimos y que comprobamos los ciudadanos de a pie, porque un dato que tú también conoces es que los índices de pobreza en España han aumentado más que en cualquier otro país europeo. Por tanto, hay que de nuevo decir, oposición, ayúdense con gentes preparadas como mi compañero. Yo soy totalmente de letras. Después de la exposición que ha hecho José Ramón y las conclusiones de las mismas, me deja preocupado. Sí, y me deja preocupado porque si esto lo llevan a cabo, va a haber muchísimas personas que estén vulnerables. Va a haber muchos concursos de acreedores, de empresas, y en consecuencia puede haber despidos. Todo esto conllevaría un mayor aún empobrecimiento de la población. Por eso vamos a tener la esperanza de que salga una determinada fuerza política que está ahora, que es la oposición, esclareciendo esta situación y luchando porque esto no ocurra, para que los ciudadanos sepan lo que está ocurriendo de verdad, se les transmita la verdad y de acuerdo con esa información de la verdad que reciban, voten, que la clave está en la votación. La clave está en que los españoles y españolas elijan además a los partidos de su ideología, pero que vayan a llevarles a buen término. Y como bien has dicho, Carmen, personas conocedoras de su materia, no personas que nunca han hecho una O con un canuto para determinadas cuestiones. Yo de economía no tengo ni idea, en la vida cada vez sé menos, pero lo que sé es un poquito pero de filósofo y de yo derecho, tenía conocimiento de sanidad. Por lo tanto, me deja preocupado. También entiendo que si esto ocurriera, creo que debería de intervenir también los sindicatos, para decir algo al respecto. También no existen al día de hoy, que yo sepa, aprobación de presupuestos a algunos generales del Estado, que yo sepa, por favor, rectificarme, y en consecuencia es una exposición de José Ramón que me deja francamente preocupado. Y antes de terminar mi exposición, por si no me da tiempo, por el tiempo que hay, quisiera felicitar, además del Día de la Hispanidad, quisiera felicitar a todas las Pilares. El Día del Pilar, que es el día 12 de octubre, además de ese día tan bonito de la Hispanidad, a todas las Pilares, muchísimas felicidades. Pilar Alegría incluida. Sí. ¿Perdón? A Pilar Alegría incluida. Yo ahí me gusta generalizar, porque dicen que en la generalidad puede estar la injusticia. Te pido solo un segundo. Es que tanto mal se habla de la sanidad en España y se lo debemos mucho a la clase política para atacar precisamente a Ayuso o las comunidades autónomas, que quiero contar una cosa muy corta. Yo me quedé sin medicinas. Fui a la farmacia y digo, mire, pues no, pero es que ha pasado un año y usted tiene que ir a renovar. Y digo, pero no puedo estar sin medicinas. Me voy al ambulatorio sin haber pedido vez. Me pongo en la cola. Cuando termina la cola, pues el médico me reconoce al verme y digo, mire, por favor, que no tengo medicinas. Me dice, no se preocupe usted, vaya a la farmacia, esta tarde las tiene. Me quedé sorprendida, no me preguntó ni el nombre. Fui a la farmacia por la tarde y tenía las medicinas. Por favor, que no se critique tanto a los médicos, empezando por Mónica, que no ha ejercido la medicina. Y nos vamos ya con Sandro Meco en dos Manuel continentes. Martínez Campos, se llama ese doctor. Nos vamos ya con Sandro Meco en dos continentes. O Campo Martínez.
a cambiar un poquito la temática, vamos a alejarnos un poco de la política, aunque es verdad que no está del todo alejado, porque vamos a hablar de Elon Musk. Ayer Elon Musk tuvo un evento que no sé cómo describir aún, no sé cómo describirlo del todo, porque se presentaron una serie de cosas, entre ellas las que están a punto de ver en su pantalla, unas innovaciones por parte de Tesla, una de las compañías que posee Elon Musk, y bueno, pues básicamente lo que ha fabricado es una serie de vehículos, como el que estamos a punto de ver. Esto, damas y caballeros, es una especie de furgoneta robótica. Tiene capacidad de hasta 20 pasajeros. Es totalmente automática. Bien, también hay versión taxi, lo mismo. Una versión robótica totalmente automatizada, sin conductor, que permite llevar a sus pasajeros de un destino a otro sin que haya nadie que lo controle. Bien, pero es que esto no se ha quedado ahí, porque Elon Musk también tenía algo que mostrar. El mismo sistema que hemos aplicado a la furgoneta lo hemos aplicado a los robots. Simplemente es un robot con piernas y brazos en lugar de un robot con ruedas. Hemos progresado mucho con Optimus. Si extrapolas todo esto, vas a tener algo espectacular, algo que va a querer todo el mundo, tu propio C3PO y R2 particular. Vale, para los que no hayan visto Star Wars, C3PO y R2 eran dos droides que acompañaban al protagonista, a Luke Skywalker en este sentido, y que hacían todos sus quehaceres. Bien, pues Elon Musk ha mostrado una serie de imágenes que estamos a punto también de ver en nuestras pantallas, de todas las cosas que puede hacer este bicho. Puede recoger a los hijos, puede cuidar de ellos, recoger paquetes, pues ahí lo tenemos, regar a las propias plantas, es decir, estar al servicio absoluto pues de todas las familias que decidan comprar este robot, que se estima que llegaría alrededor de 2026 y que costaría entre 20.000 y 30.000 dólares. Tú no te animas, ¿no? No me animo porque por lo que sea yo esa cantidad de primeras no la tengo, eso para empezar. Yo les tengo miedo. Sí, es curioso y además me parece bastante interesante que saques ese tema, porque el propio Elon Musk, presentando a estos robots, decía que es consciente de que existe la posibilidad de que desarrollen una superinteligencia y que veremos a ver qué pasa con eso. Ya pues, Elon Musk, ¿vale? El tío que nos está vendiendo esto, dijo en ese evento que había una probabilidad de 80% que saliera bien contra un 20% que saliera mal y que tenemos que ver el vaso medio lleno. Elon, un 20% a mí no me parece suficiente como para estar tranquilo, por lo que sea. O sea, que el tipo que lo fabrica me diga que existe un 20% de que el robot se vuelva malo. Además, en un evento que se llama We Robot, que creo que es una referencia a una película que se llama Yo Robot, que por lo que sea va de un robot que precisamente se rebela contra Will Smith. Humanidad. Claro, se rebela contra Will Smith y comete una serie de asesinatos. Así que bueno, como último detalle, la voz. Porque atentos a cómo hablan estos robots. Hey Optimus, ¿qué pasa? How's it going, man? Join the party? ¿Te gusta la robofurgoneta? Cybercab looks amazing. Habla totalmente igual que un ser humano. A mí me parece esta una de las mayores innovaciones. Quiero decir, se espera en el tono robótico de yo vengo a matar. No es el caso. Habla exactamente igual que un ciudadano estadounidense. Ha dicho nada, que se encontraba muy bien y que la furgoneta tenía muy buena pinta. Pero todas estas son las novedades que ha presentado Elon Musk, que espera tener todo esto de cara a 2026. No hemos hablado tampoco de los coches, del precio. Se estima lo mismo, que sea alrededor de 20.000 dólares y que pueda permitírselo cualquier ciudadano estadounidense. ¿Ah, sí? Eso, claro, eso en su teoría, siendo Elon Musk... Creo que voy a jugar a la lotería este fin de semana. Yo me pido uno. Creo que voy a jugar a la lotería este fin de semana, aunque bueno, lo del robot quizás mejor de momento no. Yo aunque tuviera el Sandro, dinero, perdóname, no lo pero quiero. es que Isabel Díaz Ayuso en estos momentos valorando ese informe de la UCO, asegurando que sin mentir es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Claro. ¿Por qué le estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo? Y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado. Ni compromiso con la regeneración, como dice, ni transparencia. Simplemente el presidente intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión. Y puedo aproximarme a lo que pensaría Miguel Ángel en estos momentos, aunque evidentemente no soy quien para decirlo. Y sea ciencia cierta cómo defendía la verdad
y cómo se sentiría profundamente abochornado por lo que se está conociendo y muy dolido por el daño que se está haciendo a España. Porque también recuerdo cómo peleaba por el periodismo libre y la economía como motores. Y en estos mismos momentos, Alberto Núñez Feijóo, hace cuestión de 2 minutos, ha publicado un vídeo de unos 2 minutos en sus redes sociales. Permítame hacer un inevitable pronunciamiento sobre la política nacional, porque sé que muchos españoles no salen de su estupor de las noticias que estamos conociendo en las últimas horas. Efectivamente, en las últimas semanas estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la situación política en nuestro país. No se presentan presupuestos o se negocian a cualquier precio. Todo se decide en Suiza o nada se aprueba. Se persigue a todo el que discrepa y se niegan los problemas para no resolverlos. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de 3 años, desde julio de 2021, sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. En este punto sí creo que todos debemos de preguntarnos algo. Todos. El conjunto de los españoles y, por tanto, también muchos votantes socialistas y de los partidos que siguen apoyando al gobierno. ¿Todo esto es aceptable? ¿Esta situación es sostenible en nuestro país? ¿Este gobierno puede resolver algunos problemas de los españoles o solo está ocupándose de sus problemas personales y judiciales? ¿Este gobierno ha servido a los españoles o se ha servido de ellos durante todos estos años? La respuesta está clara. Este gobierno no está en disposición de servir a nuestro país y no voy a dejar de trabajar para cambiarlo. Este país merece una oportunidad a la ejemplaridad que le falta al señor Sánchez y a su gobierno. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupción. Y hasta aquí hemos llegado por hoy porque no hay tiempo para más. Sandro Meco, nos vemos la semana que viene. Víctor, Manuel, José Ramón y Carmen, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña.